Buenas tardes, chicos. Soy su profesora Alejandra Gajardo. Soy la profesora que va a hacer este bootcamp de modelamiento de base de datos. Y me da gusto ver que somos varios conectados. Gracias por la convocatoria. ¿Cómo están todos? Espero que estén todos bien. La idea de este bootcamp es un poco como como dice su título, es un poco repasar o explicar o aclarar dudas con respecto a lo que podríamos decir que es un poco más complejo en lo que tiene que ver con construir un modelo de base de datos, que en definitiva, cierto, es cómo hacer que este modelo que vamos a construir eh, esté un poco más afinado y, y lo que pretende esta, poder, el hecho de afinar este modelo es que no haya ciertas cosas que no sucedan con su modelo. Entonces, un poco para hacer un repaso y para ver cómo estamos, les voy a enviar un link para que se conecten. Yo trabajo con un muro eh, colaborativo y ese muro la verdad es que me gusta usarlo harto en las clases porque la idea es poder eh, sé que les cuesta hablar y etcétera. En cambio, con ese muro pueden escribir. Ese es un poco la idea. Entonces, para saber un poco las inquietudes de ustedes, en este momento están viendo el muro, les voy a enviar el link para que se conecten a ese muro, por favor. Están. No, no tengan miedo de escribir. Siempre digo que más allá de lo que escriban, si creen que esté bien, que esté mal, etcétera, la verdad es que yo prefiero que escriban a que no escriban. Y la idea de este bootcamp es justamente eso, es que ustedes puedan aclarar sus dudas, corregir errores de conceptos y que estén mejor en cuanto a lo que tiene que ver con formas normales que hacia allá vamos a llegar, ¿ya? Entonces, me gustaría saber que, primero que nada, para ustedes, aquí en el muro para que escriban solamente en el signo más, dan clic aquí en el signo más, después dan clic ahí y ahí comienzan a escribir, ¿ya? Eso es todo. No, no hace falta que pongan su nombre, ahora si lo quieren colocar mejor para saber, pero no hace falta. Eh, lo que me gustaría saber es lo primero, eh, ¿por qué se supone que normalizamos un modelo? ¿O cuál es la idea de normalizar un modelo? ¿Por qué hacerlo? Así que pueden escribir para ir viendo cuál es un poco la idea y para poder ver si tienen claro los conceptos de lo que tiene que ver con lo que vamos a repasar un poco el día de hoy. ¿Ya? Entonces, la idea es que escriban aquí un poquito y es saber por qué creen ustedes que se tiene que normalizar un modelo. Es un poquito la idea. Un poco voy a explicar por mientras de que tenemos que entender que lo que nosotros estamos viendo o lo que ustedes ven en MDI es la construcción de modelos en un cierto tipo de base de datos. Y ese cierto de base de datos es relacional. Porque los modelos que ustedes construyen, por ejemplo, no son aplicables
a bases de datos que no son de este tipo. Este tipo de base de datos tienen un nombre en particular que, por ejemplo, se conoce como base de datos no SQL. Por ejemplo, hay un montón más, pero porque este tipo de base de datos tiene otra función. Y los modelos que ustedes construyen es para otro tipo de base de datos que son las bases de datos relacionales. Y entre esas bases de datos relacionales está Oracle, que es con la que comenzaron a trabajar, creo ya, en la parte final de su ramo. Tenemos Postgres, MySQL, SQL Server, etc. ¿Ya? Entonces, para ese tipo de base de datos son los modelos que ustedes construyen. Tenemos 1, 2, 3, tenemos 8 opiniones y somos 30 conectados. Así que espero ahí las ideas vayan colocando. ¿Por qué creen ustedes que se tiene que normalizar un modelo? Porque puede que no se tenga que normalizar. Puede que por alguna razón se supone que los libros dicen que hay que normalizar un modelo. Por ahí ya hay varias personas que han dicho y se repite el concepto de evitar la redundancia o los datos redundantes para que todos sigan el mismo camino, dicen, para optimizar. Voy a hablar un poquito después del concepto de optimizar, para que sea más accesible la información al momento de buscar los datos. ¿Qué más? Para una velocidad mayor, dice, a mi base de datos. Supone que eso es lo que hablan por ahí. Entonces, Felipe dice que es para organizar. Escriban el muro, Felipe, para que todos lo podamos ver aquí. ¿Ya? Bueno, surge aquí el concepto de optimizar, dice, para que sea más óptimo buscar la información. En algún momento van a llegar o le van a explicar de que a veces la normalización hace más lento el acceso a los datos y hay que hacer el efecto contrario o el proceso contrario, que es desnormalizar. Entonces, se supone que la normalización lo que busca y lo principal que busca la normalización de un modelo es evitar la redundancia de información. Eso es lo que buscan las formas normales. Ahora, los libros dicen que también un modelo normalizado, dicen los libros, que es el más óptimo. La experiencia indica que no siempre es así. De hecho, la experiencia indica que hay situaciones puntuales, no siempre, pero en que hay que desnormalizar el modelo, es decir, hacer todo lo contrario lo que nos explicaron en normalización. ¿Ya? Pero ahora, como nos vamos a centrar en normalizar un modelo, lo que busca la normalización es eso, es evitar la redundancia de información. Eso es lo que busca. Y la inconsistencia entre sí. ¿Ya? Existen 8 formas normales hasta la fecha. Un modelo debiese llegar hasta la tercera forma normal. Eso es como lo normal y como lo lógico. ¿Y por qué no hasta la octava? Porque tenemos que entender que entre más normalizamos, más tablas van a surgir. Y entre más tablas surgen, el acceso a los datos se torna mucho más lento porque tengo que recorrer después mucho más tablas para poder buscar una información. Y por eso es que simplemente se pasa primera, segunda y tercera forma normal. ¿Ya? Vamos aquí a explicar un poquito unas presentaciones mías que tengo yo por aquí.
Y ahí están las tres cosas que busca una normalización. Evitar la redundancia de los datos, evitar la inconsistencia y proteger la integridad de los datos. Eso es lo que busca la normalización. Cuando hablamos de normalizar, surge el concepto de cómo normalizo. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, en un modelo que se va a construir, en un modelo que vamos a llegar a implementar a una base de datos relacional, llámese Oracle, llámese Postgres, llámese SQL Server, MySQL. Entonces, si nuestro modelo lo vamos a llegar a construir a ese tipo de base de datos, la forma normal obligatoria, sí o sí, siempre va a ser la primera forma normal. ¿Ya? Esta es la forma normal obligatoria para cualquier modelo que se va a construir en una base de datos relacional. ¿Y por qué? Porque es la forma normal, comillas, la más importante. Porque lo que evita justamente es, lo primero que quiere conseguir la primera forma normal es que en todas las entidades no existan grupos repetitivos. Ese es el término técnico en definitiva que se usa. Grupos repetitivos. En otras palabras, lo que se busca es que cada atributo de mi entidad, como de aquí, cada uno de estos atributos que esté acá, guarde un solo valor. Eso es lo que busca la forma normal. Y en el ejemplo que está aquí, en la entidad paciente, por ejemplo, tenemos el número de fichas, que para un paciente es único. Cada paciente tiene su propio nombre, su segundo nombre, su apellido, teléfono, dirección, etc. Pero aquí hay un atributo que se llama fechas citas, porque se supone que en ese atributo lo que voy a guardar son todas las fechas de las citas médicas que ese paciente ha tenido. Pero como en este atributo en particular voy a guardar más de una fecha porque el paciente se puede atender una o muchas. Entonces, en ese atributo yo necesito guardar más de un valor. Y como entonces en ese atributo necesito guardar más de un valor, automáticamente esta entidad entonces no está en primera forma normal. Cuando eso sucede, lo que tenemos que hacer es sacar de esta entidad el atributo y el atributo en sí pasa a ser otra entidad, como es lo que está aquí. ¿Ya? Inmediatamente, cuando hacemos eso, la entidad nueva que vamos a construir automáticamente además pasa a ser una entidad débil de la primera. Entonces ahora surgió la entidad cita médica en la que su identificador único va a ser la fecha de cada cita que tiene el paciente y en qué clínica se atendió. Ahora, el número de la clínica definitiva son atributos que uno después va incorporando si es que se necesita. Entonces, importante dos cosas. La primera forma normal es que toda entidad de que todo atributo de una entidad debe guardar un único valor, ¿ya? Y además, como el caso que está acá, cuando eso no sucede, el atributo pasa a ser una entidad nueva. Y esa entidad nueva además pasa a ser una entidad débil. Por eso que está ahí marcado. ¿Ya? Eso es lo que sucede con la primera forma normal y la forma normal obligatoria para cualquier modelo que se va a implementar en una base de datos relacional. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Hay dudas? ¿Preguntas?
Si tienen consultas y preguntas, háganlas, chicos, no sientan temor, ¿ya? Me gusta la verdad que pregunten, es el momento de aclarar las dudas que tengan o que vayan teniendo. Voy a dibujar acá, ¿ya? Voy a hacer el ejercicio que sale ahí. Voy a hacer aquí la entidad. Sí, ahí va, o sea, Cristian me pregunta de que si en la ficha del paciente, por ejemplo, existe más de un teléfono, si es que yo debiese crear una nueva entidad. Sí y no. Y voy a explicar por qué. Porque por lo general, cuando se habla de teléfonos, siempre hay un tope o hay un máximo. Por lo general piden uno o dos teléfonos como máximo, ¿ya? Para cada paciente. Entonces, si bien es cierto por concepto de normalización, se debería crear una entidad teléfono, cuando pensé después en la optimización, no tiene mucho sentido tener una entidad teléfono para los pacientes. Y ahí lo que se hace es que hay que conversar con el usuario cuál es la regla del negocio que él tiene. Porque en definitiva es él quien nos va a indicar o el que nos va a, a dar luces en definitiva para... Don José dice, pero fechas se supone que da solo uno. No, porque yo como paciente, cuando yo soy paciente de un hospital, ¿cuántas veces puedo consultar a un médico? ¿Una o varias veces, don José? Varias veces. José Osorio, que me hizo la pregunta. Son muchas veces las que yo puedo consultar. Bueno, aquí voy a hacer, miren, voy a hacer aquí la entidad paciente. ¿Ya? Si ustedes quieren, lo van haciendo también, pero si no, entonces aquí, por ejemplo, yo voy a decir que está mi root, mi número de root. Voy a decir que es un number numérico de largo 10 y va a ser mi identificador único de la entidad. Después vamos a tener el deberun, que es un varchar de largo 1 obligatorio. Voy a colocar mi nombre, que es un varchar también. Voy a colocar de 30. Voy a colocar mi segundo. También un varchar. Luego 30. Opcional lo voy a dejar, porque no todos tienen un segundo nombre. Un apellido paterno, que es un varchar. El apellido materno. También es un varchar. Aquí voy a hacer lo que dice en la PPT. Cita, voy a colocar aquí fecha
cita médica. ¿Ya? Esto es un date obligatorio. Entonces, tengo mi entidad de aquí. Lo voy a dejar más grande. Ahí. Tengo la entidad que está acá. Entonces, vamos a suponer, porque ustedes ya están en la parte final de... Vamos a suponer que esto es el primer modelo y lo vamos a implementar en la base de datos. Sabemos que esta entidad, después se va a transformar en una tabla. ¿Ya? Voy de a poquito. ¿Ya? Supongamos que aquí yo soy paciente. Alejandra Gajardo, soy paciente, por lo tanto, aquí van a estar mis datos. Entonces, aquí va a estar mi root, mi primer nombre, mi segundo nombre, mi apellido paterno y materno. Pero aquí, en este atributo que está aquí, ¿cuántas fechas yo puedo insertar o grabar o almacenar para mi run? Como está aquí. ¿Cuántas fechas puedo hacer aquí? Solo una puedo dejar ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar con las otras fechas o con las otras citas médicas? ¿Dónde voy a almacenar esas otras fechas? ¿Ya? Entonces, dado eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar cuando vamos a modelar. Es en el atributo, ¿cuántos valores son los que yo puedo guardar? Ahora, técnicamente, cuando yo hablo, por ejemplo, de voy a insertar mis datos en esta tabla, se habla de instancia, en este caso de paciente. Entonces, una instancia es un paciente. Ese es el término técnico, en definitiva. Entonces, para un paciente en particular, aquí yo puedo guardar una sola fecha. Pero resulta que un paciente tiene más de una cita médica. Entonces, como tiene más de una cita médica, este atributo que está aquí no puede estar aquí porque no permite guardar más de un valor. Entonces, como es así, lo que estamos diciendo entonces es que esta entidad no está en primera forma normal. Entonces, cuando eso sucede, ¿y por qué no está en primera forma normal? Porque en este atributo que está aquí, yo necesito guardar más de un valor o más de una fecha para un mismo paciente. Entonces, como es así, lo que se hace entonces es, se elimina el atributo de la entidad, de hecho lo voy a borrar, se elimina, y ese atributo tiene que quedar en otra entidad nueva, y surge otra entidad, que se va a llamar aquí, voy a colocar aquí citas, perdón, en singular, porque se supone que en un modelo, se supone que las entidades son en singular, no son en plural, se supone. Entonces cita med paciente. ¿Y esta entidad qué es lo que va a tener? Bueno, lo primero y lo lógico que va a tener es la fecha de la cita médica. Que va a ser el identificador único de esta entidad, sí o sí. El nombre de quién, don José. Don José me pregunta si el nombre se inventa. ¿Qué nombre? Ah, el nombre de la entidad. Eh, tanto como se invente, no. Lo que pasa es que el nombre de la entidad debe ser algo que me diga cuál es la información que voy a guardar acá. Por ejemplo, si aquí lo que voy a guardar como datos son las citas médicas de los pacientes, lo lógico es que la entidad se llame así y que no se llame, por ejemplo,
voy a hacer así, médico. No se podría llamar, por ejemplo, médico, porque ya el nombre me indica que la información que debería ahí guardar es de un médico. Por lo tanto, los nombres nosotros como diseñadores, entre comillas, lo inventamos, ¿ya? Eh, pero hay que entender de que si bien es cierto, nosotros como diseñadores somos los que definimos los modelos de las entidades, hay que recordar que hay un proceso previo a, cuando hay que transformar este modelo conceptual al relacional, hay un paso previo a eso. Y ese paso previo es que este modelo hay que presentárselo al usuario. Si eso es esto. Entonces, cuando uno le presenta este modelo al usuario, uno le tiene que explicar porque el usuario no es alguien que sepa de informática. Por lo tanto, él lo único que va a ver, en definitiva, son puras cajas. Entonces, nosotros tenemos que explicarle al usuario qué es lo que significa. Y por eso que a ustedes, en el primer modelo, se les pedía que cada vez que hacían esta flecha que está aquí, esta flecha de aquí a acá, ustedes le colocaran un nombre. Eso es lo que se les pedía. Para eso es porque después al usuario se le presenta esto y uno tiene que explicarle al usuario qué significa todo esto. O sea, cuando uno presenta dice, aquí lo que quisimos decir es que un paciente tiene obligatoriamente una, a lo menos una cita médica. Puede tener una o varias. Entonces, el usuario va a decir, sí, eso es así. Ahora, por primera forma normal, como dije, la entidad que surge además es entidad débil. Pasa a ser débil. ¿Y qué significa que sea débil? Que esta entidad necesita el atributo, el identificador único de su entidad fuerte, más su identificador propio para hacer única un dato en particular. Y voy a explicar por qué. Voy a borrar eso que está ahí y voy a explicar por qué. Porque si yo dejo esta entidad así, en definitiva aquí son dos entidades fuertes. Entonces, si yo digo que esta entidad de cita médico-paciente, su identificador único es la fecha cita médico, ¿eso está bien o está mal? ¿Con eso basta o falta algo más? Aquí voy a comentar algo que en particular en modelamiento no se da. Que para solucionar eso, por lo general, comienzan a hacer esto. Y con eso como que se supone que, que la entidad está bien. Los famosos ID, ID de algo, ID de algo, ID de algo. Pero eso no es así. De hecho, esto no debe estar aquí. Y lo voy a sacar de aquí. Esta entidad que está acá necesita de algo más porque, miren, lo que yo estoy diciendo aquí es que en esta entidad una fecha en particular va a ser única. Eso significa que aquí, si yo voy aquí, vamos a suponer que yo voy a ingresar datos después a esta entidad que finalmente va a ser una tabla. Entonces, por ejemplo, yo como paciente me atendí el 20 de mayo del 2020. Y aquí
no es el número cliente. El número, aquí voy a decir que aquí es el número de la clínica. Por ejemplo, aquí yo voy a pensar de que lo que además podría yo guardar acá es el número de la clínica en la que yo me atendí. Entonces yo me atendí en la clínica 20. Después, el paciente, yo, otra vez, me atendí el 23 de mayo del 2020. Otra vez tuve otra cita médica y me atendí ahora en la clínica 10. Esta soy yo, entonces este es el paciente Alejandra. Sí. Pero resulta que el paciente Juan, es otro paciente, él también se atendió por esas cosas de la vida el 20 del 05 del 2020. Pero se atendió en la clínica 15. Después, el mismo paciente se atendió el 30 del 5 del 2020 en la clínica 10. Entonces, con estos datos, veamos esta entidad. Si yo estoy diciendo acá que el identificador único de la ficha cita médica significa que el valor que yo aquí deje después no se va a repetir nunca más, eso no es así. Porque, por ejemplo, yo me atendí el 20 del 5 del 2020 y hay otro paciente que también se atendió el 20 del 5 del 2020. Por lo tanto, ahí algo más me falta para poder decir de que la cita médica en particular o la cita o la fecha de esa cita es de alguien en particular. Porque no basta con la fecha. Porque aquí tengo dos fechas y la verdad es que no sé a quién pertenecen esas mismas fechas. Por lo tanto, ahí es por esa razón de que esta entidad necesita de un atributo más para ser única, una fila en definitiva. Y por eso es que esa entidad necesita del identificador único de esta otra entidad. Porque ahora sí, cuando dejemos aquí, cuando yo diga que esta entidad finalmente, cuando se transforme al modelo relacional, ya sabemos que esta entidad va a ser una relación o tabla y su clave primaria va a estar formada por el NUNRUN del paciente y por la fecha cita médica. De hecho, esto yo lo voy a transformar al segundo modelo. Esto va a quedar así. Ahí. Se puede agrandar aquí. Ahí quedó. Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, cuando yo tengo o cuando yo digo, el paciente más su fecha de cita va a ser única, la fila que yo guarde aquí, entonces lo que estoy diciendo es, ahora entonces, que mi root, por ejemplo, 1111, más la fecha, y aquí el root 2222, más esa fecha, ahora, estos dos valores sí me sirven para identificar en forma única una fila. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí lo que expliqué? Es que tú no puedes tener el valor, perdón, Patricia me consulta, dice, y en el caso de que tuviéramos el mismo paciente con dos citas médicas en la misma clínica y que en el mismo día, es que aquí es lo importante que hay que recordar que los tipos de datos date guardan o almacenan la fecha y la hora.
¿ya? Por lo tanto, lo que después el sistema que vaya o que se vaya a construir después, porque se supone que nosotros vamos a modelar para que después sobre estas tablas se construyan aplicaciones. Entonces, la aplicación que vaya a poblar después los datos de los pacientes es la que debe ser capaz de almacenar fecha y hora. ¿Ya? Entonces, con eso, con la fecha y con la hora, yo me aseguro de que sí o sí va a ser siempre único. Y de hecho, en todas las aplicaciones y en todos los sistemas, lo que se usa es, además de guardar la fecha, se guarda la hora. ¿Ya? No, a ver, voy a corregir primero. El tipo de dato date almacena fecha y hora. ¿Ya? Para que quede claro. Basta con que sea tipo de dato date para que en su base de datos después se almacene fecha y hora en definitiva, ¿ya? Para que quede claro. No hace falta que sea datetime, ¿ya? Eso es por defecto. Voy a ir subiendo a las... es lo mismo, pero no es igual. Miren, voy a cambiar aquí, por ejemplo aquí, en la fecha. Puede decir aquí, ustedes dicen aquí datetime. ¿Ya? Miren, voy a aceptar, voy a borrar este modelo, el segundo, relacional, y lo voy a transformar de nuevo. ¿Ya? Vamos a transformar para la ingeniería. ¿Ya? Y aquí está. Miren, voy a hacer otra vez. Voy a borrar. Quiero, para que no queden con la duda. Aquí lo definí de tipo datetime. ¿Se fijan? Pero cuando esto yo lo transforme al modelo relacional, que es el modelo que va a entender mi base de datos, cuando yo lo transformo, se van a dar cuenta de que automáticamente no lo deja como datetime, sino que lo va a dejar con el tipo de dato que usa la base de datos relacional. Y la base de datos relacional usa el tipo date. De hecho, ahí está. ¿Se fijan? Porque ese es el tipo de dato que usa la base de datos. ¿Ya? Ahora, distinto es si yo hubiese creado en el primer modelo, por aquí vamos a ver, eh, con otro tipo de datos, que eso sí, yo las compro y ahí sí les creo, absolutamente si alguien les explicó. Hay otro tipo de dato que es el timestamp, ¿ya? Pero la gracia del timestamp es que guarda o almacena fecha, día, mes, año, guarda hora, minuto, segundo, fracciones de segundo. Pero además es capaz de guardar o de saber cuál es la zona horaria en donde la base de datos está creada. Para eso se usa el timestamp, definitivo. Pero el tipo de dato datetime que ustedes me dicen aquí, en una base de datos relacional como tipo de datos no existe. Existe el tipo date, porque el tipo date almacena fecha y hora. Por lo tanto, si aquí ustedes colocan datetime, es solo después, cuando se transforme acá, aquí, solo lo va a dejar en tipo date, porque ese es el tipo de dato que entiende o que reconoce una base de datos relacional. ¿Ya? Ahí para aclarar esa duda.
Voy a ir leyendo alguna duda más que vayan surgiendo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Eh, entonces, recordar que cuando modelamos, nosotros no modelamos por sí solos. Eso sí o sí, cuando vayamos a trabajar a una empresa y cuando tengamos que modelar, nosotros no, nosotros nos vamos a modelar porque sí, y no vamos a modelar a nuestro antojo. Nosotros vamos a modelar de acuerdo a dos cosas, de acuerdo a lo que nos cuente el usuario, porque él nos va a contar información, y de acuerdo a lo que él nos vaya mostrando en forma gráfica, que son los que se conocen como vista de usuarios. Pero una vista de usuario no es más que información gráfica, que puede ser una boleta, que puede ser una planilla Excel, que puede ser un listado que él haga a mano, en definitiva, pero esas son las dos fuentes de información que nosotros vamos a tener para llegar a modelar, ¿ya? Una vez que modelemos, de hecho, en, un, en una fase de análisis, porque cuando nosotros, en el caso de que el cliente pide que se puedan almacenar varios números y que se indique su tipo de teléfono, ¿es necesario hacer otra entidad? Bueno, es lo que yo explicaba. Las buenas prácticas dicen que si yo aquí tengo un teléfono, y de hecho lo voy a colocar aquí, y por lo general ahora en casi todos los sistemas a lo menos piden dos teléfonos. Eh, Piden, si es que está el teléfono fijo, ¿cierto? Que ahora el teléfono fijo casi es el opcional, porque por lo general ahora dejan que el celular sea el obligatorio, una cosa extraña que no se daba antes, ¿ya? Pero ahora como han cambiado los tiempos, el teléfono celular ahora en casi todos los sistemas, o en muchos sistemas ya, es el que se pide como siempre, como obligatorio. Entonces, esto es lo que está aquí. Aquí, por ejemplo, yo tengo dos teléfonos, si ustedes se fijan aquí. Entonces aquí tenemos que nosotros ser capaces de deducir y de pensar. Si nos guiamos por los libros, si nos guiamos por los libros, eh, aquí lo que guardo son dos teléfonos, ¿cierto? Entonces las buenas prácticas dicen que si es un teléfono, lo que debiese tener es una entidad teléfono. Pero si yo sé que un paciente a lo más va a tener dos teléfonos distintos, eficientemente o por eficiencia después de su modelo, lo menos eficiente es crear una entidad teléfono. Lo más eficiente es tener un atributo distinto para cada tipo de teléfono. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, si por regla de negocio voy donde un cliente y un cliente me dice, ¿sabe qué? La verdad es que por lo menos aquí los pacientes tienen 5 teléfonos. Entonces, ahí sí sería más óptimo tener una entidad teléfonos. ¿Ya? Pero si es un número acotado, mínimo y máximo, como es lo que se muestra aquí, por ejemplo, no tiene ningún sentido tener una entidad teléfonos. Lo más óptimo es tener un atributo para el teléfono fijo, un atributo para el celular. Eso es lo más óptimo. ¿Ya? Sería lo mismo con el correo, efectivamente. ¿Por qué? Porque, miren, chiquillos, hay que entender, y por eso es que, en definitiva, porque lo que ustedes me están mencionando, de los teléfonos, de los correos y etcétera, estamos hablando ya como de la quinta forma normal, en donde es afinar lo que ya está afinado, es decir, es ir sacando atributos e ir creando más entidades.
Y hay que comprender que cuando yo tengo más entidades, después se van a transformar en muchas más tablas. Porque miren, vamos a suponer, voy a borrar esto de aquí. Voy a llegar aquí. Entonces yo voy a decir entonces ahora que por forma normal, entonces yo debiese tener por primera forma normal, entonces lo que me convendría tener es una entidad que se llame teléfono paciente. ¿Está? Ahí. Entonces aquí, claramente, aquí va a estar el número del teléfono, este va a ser su identificador único y esto va a ser un número. Un número. Voy a colocar de largo día. Eso. Ya. Entonces voy a sacar de acá los atributos del teléfono y el celular. ¿Ya? Entonces aquí mi modelo va a comenzar a crecer. Que ahora voy a decir aquí de unos a muchos débil. Entonces, miren, cuando nosotros tengamos que obtener desde una aplicación, cuando tengamos que mostrar los datos del paciente, su nombre, su root, su nombre, su dirección, su teléfono, para obtener el teléfono o los teléfonos, voy a tener que consultar una segunda tabla después. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, ¿vale la pena o tiene sentido tener que consultar otra tabla para solo mostrar los teléfonos de un paciente? Pasa lo mismo con los correos. Ahora, por eso digo, si el número es acotado, por ejemplo, si yo sé que la empresa lo que me pide son 2 teléfonos por paciente, su teléfono fijo o su celular, que es lo que nos piden ahora en casi todos lados. Y cuando nos piden un correo, a lo más nos piden 2 correos. Entonces, tampoco tiene sentido crear otra entidad que se llame correo del paciente. En esos casos, lo que es mejor es generar aquí los atributos que corresponden. Por ejemplo, si voy a tener 2 correos o voy a requerir o un sistema va a requerir 2 correos, entonces aquí lo que podríamos colocar es tratar de no colocar correo 1, correo 2 o lo que sea, sino que, por ejemplo, correo personal. Listo. Pero el otro correo podría ser correo laboral. Estas son buenas prácticas para modelar. ¿Ya? Tratar de no poner nombre 1, nombre 2, nombre 3, etcétera, sino que algo que me indique o que le indique después a quien tenga que usar los datos de las tablas, en definitiva, qué dato es el que se guarda. Si eso es lo que tenemos que nosotros lograr entender cuando vamos a modelar. ¿Ya? Entonces, quizás lo que me conviene es tener eso en lugar de una entidad nueva. Ahora, si en la empresa me dice, ya sabe que la verdad es que el paciente puede tener, voy a ir al extremo, puede tener 5 correos. Entonces, en ese sentido, ya sí, puedo pensar en crear una entidad nueva de correos para el paciente. Pero si es un número acotado, lo más óptimo es tenerlo aquí así. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Me expliqué bien? Sí, preguntas. Preguntas por ahí, quien tenga dudas con respecto a lo que estamos viendo. Ya, entonces, lo que iba a explicar también. Cuando uno modela, eh, yo diría que la etapa más compleja, aunque no lo crean,
La etapa más compleja de cuando se desarrolla un proyecto informático es la etapa del modelado. No, 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 no. Don Leonardo, no. A su pregunta es no. Don Leonardo me pregunta si es opcional normalizar. No, no es opcional normalizar. De hecho, dije que la primera forma normal es obligatoria para cualquier modelo que se implemente en la base de datos. ¿Ya? No es que nos sirva normalizar. De hecho, un modelo tiene que estar normalizado. De hecho, este modelo, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, si yo coloco aquí, quiero que entiendan esto, si yo coloco aquí, si yo coloco esto aquí, esta entidad que está aquí, voy a borrar esta entidad que está aquí, está en primera forma normal, porque en cada uno de sus atributos, para un paciente, en cada uno de esos atributos yo voy a guardar un solo valor. ¿Ya? Distinto es cuando yo hice esto. Cuando yo hago esto y coloco la fecha de la cita médica, aquí, como atributo, esta entidad ya no está en primera forma normal, porque voy a hacer otra vez, voy a usarme yo como ejemplo. Yo soy la paciente con el root 111, con mi primer nombre, segundo nombre, con mi correo personal, que tengo uno, laboral, que tengo un correo en particular, con mi teléfono fijo, que es uno en particular, lo tengo, con mi celular, que es único para mí en particular, pero aquí tengo el problema, porque cuando yo defino esta entidad, perdón, este atributo, fecha, cita médica, lo que estoy diciendo aquí, para esta entidad, que para mí como paciente, solo voy a guardar aquí una sola fecha de mi cita médica. Eso es lo que estoy diciendo ahí. ¿Ya? Por lo tanto, esta entidad ahora, con lo que acabo yo de hacer ahora, no está en primera forma normal, porque yo tengo varias fechas, citas médicas. Entonces, alguien podría decir, entonces yo lo que podría hacer es colocar fecha, cita médica 2, fecha, cita médica 3, etcétera. ¿Ya? Pero la pregunta es, yo como paciente, ¿cuántas fechas de citas médicas puedo tener? A lo menos una. ¿Cuántas es lo máximo? No lo sé. Por lo tanto, como no lo sé, yo no puedo llenar esta entidad que está acá con atributo, fecha, cita médica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N. Entonces, por esa razón es que esto sale de aquí, esto sale de aquí, y se transforma en una nueva entidad. ¿Ya? Ojo que yo no he dicho de que no haya que normalizar. No dije eso yo. De hecho, dije que un modelo tiene que estar normalizado obligatoriamente en primera forma normal. Y este pequeño modelo que tengo aquí, en este momento está en primera forma normal. ¿Sí? No sé si me expliqué mejor, don Leonardo. Con respecto a la duda que me dijo de normalizar, eso de que es un poco opcional, ¿sí? Eh, no es opcional el normar, es obligatorio el normalizar, a lo menos en primera forma normal, eso sí. Después de la primera forma normal, no es que sea opcional, ¿ya?
se supone que nosotros debiésemos llegar hasta la tercera forma normal. Ahora, a algunos no les gusta pasar la segunda forma normal, que eso es otra cosa, porque sienten que no es necesario. Pero sí es necesario pasar por la segunda forma normal. Ahora, llegar a la tercera forma normal es por defecto, porque si pasamos ya por la primera y por la segunda, automáticamente, entre comillas, el modelo de alguna forma va a quedar en tercera forma normal. Son muy pocos los casos en que nos sucede y hay que aplicar por separado la tercera forma normal. Pero hay personas que no les gusta pasar por la segunda forma normal. Lo que sucede es que después, cuando la aplicación construida ya use los datos y nos demos cuenta de que hay situaciones en particular de que la búsqueda del dato es muy lento o extremadamente lento, se piensa en desnormalizar, pero eso ya es otro concepto que me imagino que aún no lo han pasado, el desnormalizar. ¿Ya? Así que no nos confundamos con él por ahora. Ya, entonces la primera forma normal lo que busca es que en cada atributo, para cada instancia de la entidad, se guarde un único valor en su atributo. ¿Ya? Lo que iba a explicar. Aunque ustedes no lo crean, cuando uno realiza un proyecto informático, lo más complejo que tiene ese proyecto informático siempre es la fase previa del análisis y de construir el modelo. Eso es lo más complejo. De hecho, cuando nosotros hacemos nuestro modelo, se supone que, como les dije, que uno habla con el usuario y le presenta este modelo y se lo tiene que explicar en palabras, ¿ya? Porque él no entiende los símbolos, ni el signo gato, ni el asterisco, ni el círculo, ni nada. Le explica y él por lo general dice sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sabe qué, etcétera. Entonces ahí hay un ciclo que se tiene que vivir, que es la retroalimentación entre lo que el usuario nos dice, lo que nosotros entendimos, lo que hicimos, y ahí después, cuando llegamos a la última fase de corrección, estamos en condiciones de transformar nuestro modelo al segundo modelo, que es el relacional. ¿Ya? Ahora, vimos la primera forma normal. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca la segunda forma normal? La segunda forma normal, que es como lo lógico en todo caso, la segunda forma normal busca que todo atributo de una entidad, de hecho lo voy a escribir aquí, dice, debe depender completamente del identificador único de la entidad. Bueno, lo voy a presentar aquí, OBPT. Ahí. Eso es lo que busca la segunda forma normal. Busca que todo atributo de la entidad, ¿cierto?, dependa completamente del identificador único de esta entidad. Entonces, aquí tenemos la entidad empleado, cuyo identificador es su código, ¿cierto? Tenemos su primer nombre, su apellido paterno, su apellido materno, su dirección y el puesto que ocupa. Entonces, según esto que está marcado ahí, dice que esa entidad no está en segunda forma normal. ¿Ya? ¿Y por qué no está en segunda forma normal? Porque yo, como empleado 10, yo sé que el primer nombre que está ahí, o el primer nombre que voy a guardar, pertenece o es solo para mí, o es solo mío. Yo sé que el apellido paterno es solo mío. Yo sé que la dirección que está ahí me pertenece a mí, es solo para mí. Pero el puesto que ocupo, voy a suponer que yo soy vendedor, pero el puesto que yo ocupo de vendedor no depende de mi código de empleado. ¿Ya? Mi nombre sí, mi apellido sí, pero
el que yo sea vendedor no depende de mi código como empleado. Por lo tanto, cuando eso sucede, ese atributo también hay que sacarlo de esa entidad y pasa a formar una nueva entidad, que es lo que se ve ahí. Entonces ahí lo que se hizo es crear una entidad que se llame puesto, que va a estar el código del puesto y el nombre del puesto. Entonces ahora lo que decimos es que un puesto está asociado a uno o varios empleados. ¿Ya? Por eso es que la segunda forma tampoco es opcional, sino que debiésemos llegar como mínimo hasta la segunda forma normal, porque esta es la segunda forma normal. Hasta ahí lo que acabo de explicar. ¿Me entendieron? ¿Alguien tiene dudas con respecto a lo que acabo de explicar? Sí, es como lo mismo, pero la diferencia es que en la primera forma normal, o sea, en ambas formas normales, y de hecho en todas las formas normales, en la primera, segunda y tercera forma normal, en todas surgen nuevas entidades. Lo que sucede es que las entidades surgen por situaciones distintas. En la primera forma normal surgen las entidades porque no pueden haber grupos repetitivos. En la segunda forma normal surgen entidades porque todos los atributos deben depender del identificador único, ¿ya? Pero en todas las formas normales son entidades nuevas. Eso es así. Quiero saber, y de hecho voy a hacer un sondeo. Aprovechemos el sondeo. Eh, ya. Pueden contestar, por favor, para saber un poquito si es que me han entendido, si es que no me sé explicar, si es que, etcétera. Mientras responden, faltan 7 personas que me respondan, por favor. Mientras me responden, voy a leer la pregunta de Soledad. Dice, entonces, por ejemplo, dice, si me pidiesen región de donde vive el empleado, ¿iría aparte? Sí. Y de hecho, mientras me responde el resto, voy a hacerlo aquí como un ejemplo. ¿Ya? Eh, voy a checar aquí un poquito. O aquí mismo, lo vamos a hacer, para que aprovechemos aquí este mismo modelo. Por ejemplo, si yo aquí coloco la región, voy a colocar aquí la región, ¿ya? Mi región, se supone que yo voy a guardar el nombre de la región. Entonces aquí voy a guardar detrás, obligatorio. Entonces cuando yo hago esto, inmediatamente yo lo veo aquí y comienzo. ¿Mi entidad está en primera forma normal? Sí, porque aquí para un paciente en particular voy a guardar su root, su primer nombre, su correo personal, etcétera, y su nombre de región. Y listo. La entidad cumple con la primera forma normal. Vamos ahora a la segunda forma normal. Entonces, para el paciente que soy yo, o para mi root en definitiva, eh, el nombre que voy a guardar aquí es mío, solo mío. El primer nombre me pertenece a mí, el segundo nombre también a mí, mi apellido también, mi correo personal también me pertenece solo a mí, el laboral también es solo mío, mi teléfono fijo solo mío, mi celular es solo mío, pero la región, ¿de quién es? ¿De quién es la región? Soledad, que me hizo la pregunta. De todos, efectivamente, como está ahí.
Esa es la respuesta. Entonces, cuando es de todos, significa entonces que esta entidad no está en segunda forma normal, porque este atributo que está aquí, región, no depende del root. Por lo tanto, aquí lo que se hace, como dijeron ahí los chiquillos, se crea una región, perdón, se crea una entidad región, ¿ya? Y aquí, obviamente vamos a colocar el código aquí de la región, con numérico, para que sea más, más rápido después la búsqueda, más eficiente, y aquí vamos a colocar el nombre de la región. Como mínimo son los datos que nosotros creemos que se tendría que guardar en esa entidad. Después, cuando mostremos el modelo al usuario, él nos puede decir, sabe que además del código de la región, del nombre, yo me gustaría que guardaran más cosas. Y él nos va a decir y nosotros lo incorporamos al modelo si es que es necesario. Pero nosotros aquí lo que debiésemos colocar es lo mínimo que creemos nosotros que se tendría que guardar como datos. Entonces, como creo la entidad región, bueno, aquí me faltó, sí. Este es el identificador único de la entidad, obligatorio. Entonces, cuando sucede de acá, de esta entidad, saco el atributo región y ahora digo entonces, en una región, a lo menos, o pertenece o posee uno, aquí me equivoqué, uno o varios pacientes. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ahora puedo ver con esto, así, que mi modelo está en primera forma normal, porque todas las entidades, ¿cierto?, están en primera forma normal, y además mi modelo completo está en segunda forma normal. Bueno, aquí no saqué región. Y además mi modelo está en segunda forma normal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que busca la segunda forma normal. Como dije, la tercera forma normal, claro, si Franco me pregunta que dice que si piden comuna, provincia y región, efectivamente, todas ellas pasan a ser una nueva entidad. Es decir, vas a tener una entidad región, una entidad provincia, una entidad comuna. Sí o sí. ¿Ya? Eso busca la segunda forma normal. Ahora, por eso digo que un modelo debiese estar en primera y en segunda forma normal, eso sí o sí, aunque los libros, y como bien dije, la obligatoria es la primera forma normal, pero debiésemos también estar en segunda forma normal. Ahora, ¿por qué la tercera forma normal muchos no la ven o no la encuentran sentido? Porque en el 85% de los modelos, cuando ya tenemos nuestro modelo en segunda forma normal, por lo general también va a quedar en tercera forma normal. ¿Y por qué digo en el 85% de los casos? Porque hay situaciones en que necesitamos sí o sí aplicar la tercera forma normal porque no se dio por defecto. ¿Ya? En este caso ya nuestro modelo por defecto está en tercera forma normal, sin tener que hacer nada. ¿Ya? Pero hay situaciones en que tenemos que aplicarla sí o sí en forma explícita. ¿Y cuándo sucede eso? Aquí lo voy a mostrar. Tercera forma normal. ¿Qué busca la tercera forma normal? La tercera forma normal busca que ningún atributo que no sea identificador único dependa de otro identificador único, perdón, dependa de otro atributo que tampoco es un identificador único. Repito entonces, la tercera forma normal busca que ningún atributo que no es identificador único de una entidad dependa de otro atributo
que tampoco es identificador único de esa entidad. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, la entidad revista. Su identificador único es el número de la revista. Tiene como atributos el código de la editorial, el nombre de la editorial y la fecha de publicación de la revista. Entonces, si vemos esa entidad, podemos decir que la fecha de publicación es propio de la revista, de ese número de revista. Pero el código de la editorial y el nombre de la editorial no es único para la revista, porque la editorial puede tener varias revistas distintas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí, el código de la editorial no depende del número de la revista. Y el nombre de la editorial, vamos a ver ahí, depende del código de la editorial. Por lo tanto, lo que dice es, el nombre de la editorial depende del código que está aquí. Y este código no es identificador único de esta entidad. Entonces, dice, ningún atributo que no sea identificador único, como es el nombre de la editorial, puede depender de otro que tampoco lo es, como el código de la editorial. Entonces, cuando sucede, sale una nueva entidad, como está aquí, de editorial. Ahora, por eso digo que eso es como, hay situaciones extremas en que vamos a tener que aplicar la tercera forma normal sí o sí. Porque si nosotros vemos esta entidad que está aquí y somos capaces de decir que el código no depende del número de revista, automáticamente estamos viendo la segunda forma normal. Entonces, mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a correr aquí un poquito. Poquito. Alguien me hizo una pregunta. Dice, me preguntan, dice, profesora, dice, en el caso de comuna, provincia y región, si todas quedan en una entidad aparte, ¿haría que la base de datos funcione más lento? ¿Eso sería uno de los factores principales para...? No. Es impensado, o sea, no es que sea impensado, pero mira lo que sucede, mira. Tenemos en este momento, vamos a suponer que un país tiene 10 regiones. Por cada región tenemos 20 provincias y por cada provincia tenemos 15 comunas. Entonces, si tú vas sumando y si tú dejas todo en una sola tabla, la cantidad de datos que vas a tener en una sola tabla va a ser impresionante. ¿Ya? Entonces, eso que tú me preguntas ahí, en el caso de desnormalizar, nunca se desnormaliza lo que tiene que ver con región, con provincia o con lo que sea. Eso no es parte de un buen modelo, ¿ya? Cuando se habla de desnormalizar, por ejemplo, es cuando, no sé, una cosa bien simple cuando se habla de desnormalizar. Cuando tengo valores calculados en mis tablas, en definitiva. Se supone que un buen modelo no debiese tener valores calculados, sino que se supone que es el sistema que debiese tomar los datos, calcularlos y mostrarlos. Pero si ese valor calculado es consultado muchas veces y en diferentes consultas dentro de la aplicación, entonces se tiende a pensar ahí que es mejor que ese valor esté calculado a tener que siempre calcularlo para mostrarlo. Entonces, eso, por ejemplo, es una desnormalización. ¿Ya? Otra desnormalización es cuando, por ejemplo, yo digo, no sé, necesito saber o tener, por ejemplo, en
¿cuántos son los pacientes que se han atendido en Santiago? Suponte. ¿Ya? Entonces ahí lo que se hace es tener una tabla que vaya conteniendo los datos de mis atenciones y en qué ciudad yo me atendí, por ejemplo. Entonces, ese es el concepto de desnormalizar, entre comillas. Eh, no es pensar en que, por ejemplo, yo voy a desnormalizar aquí y después voy a tener en el paciente, eh, voy a tener, o en una tabla en particular, voy a tener todo junto, región, provincia, comuna, y voy a guardar todo. No es el concepto de desnormalización, ¿ya? Eh, bueno, sí, pues sí, por eso digo que ojo con la desnormalización. No, eh, existen, bueno, voy a explicar un poquito, a ver si es que lo encuentro, ¿ya? Para que salgan de esa duda. Y lo voy a aclarar. Aprovechemos que estamos aquí eh, para que no tengas dudas con desnormalización del modelo. Lo voy a buscar por aquí. De hecho, hay técnicas o hay situaciones cuando formas de desnormalizar. Déjenme buscar aquí. Voy a copiar para acá. Déjenme copiar. Lo voy a llevar acá. Voy a abrir aquí. Ya. Por ejemplo, aquí, desnormalizar. ¿Qué es? ¿Por qué? Y las consideraciones que tenemos que tener presentes para desnormalizar y cuándo desnormalizar, porque no siempre se hace así. Por ejemplo, ahí. Esto, por ejemplo, es una desnormalización ya de su modelo, porque un modelo se supone que no debiese tener valores derivados o calculados, como les expliqué, porque se supone que son las aplicaciones las que debiesen tomar el valor, procesarlo y mostrar el valor calculado. Pero en circunstancias en que ese cálculo se ejecuta frecuentemente en muchas consultas y en muchos procesos, entonces es conveniente pensar en que quizás es necesario guardar ese valor calculado. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de departamentos. Entonces, esta tabla, porque ya es una tabla, porque es el segundo el modelo, ¿cierto? Entonces, esta tabla o relación está desnormalizado, porque el total de empleados que está aquí no depende del código del departamento, si da lo mismo, ¿te fijas? Pero aquí se incorporó un atributo, en este caso una columna ya, que se llama total de empleados. ¿Y por qué? Porque quizás es un valor que es muy consultado en muchos informes o en muchas consultas de mi sistema informático. Por lo tanto, dice, entonces es más conveniente que en lugar de estar siempre calculándolo, ¿cierto? Entonces yo tengo ese valor calculado ya, listo para ser consultado. Esa es una desnormalización, porque, porque esta tabla o relación no está en segunda forma normal, por lo que acabo de explicar. Porque la descripción del departamento es propio del código del departamento, pero el total de empleados no es único para un código en particular, porque puede que el departamento 10 tenga 10 empleados y el departamento 30 también tenga 10 empleados, ¿ya? Por lo tanto, esta columna que está aquí no es o no depende de la clave en este caso ya. Por lo tanto, esta relación no está en segunda forma normal,
Entonces ya está desnormalizado. ¿Ya? Ahora, pasa lo mismo, por ejemplo, con el médico. Si yo necesito en forma constante la consulta de cuántas son las atenciones médicas que ha hecho un médico, y etcétera, etcétera, entonces para no tener que siempre calcular en SQL, entonces lo que se opta es por también crear una columna en donde va a guardar el total de atenciones que ha tenido el médico. Y esta relación o tabla tampoco está en segunda forma normal. Entonces, eso ya está desnormalizado. Pero hay un problema. Constanza, yo voy a pasar el video a Diego, que es mi jefe de carrera, y él lo va a después a facilitar, ¿ya? Para que lo tengan después, ¿ya? Entonces, este modelo que está aquí, perdón, voy a volver aquí, este modelo que está aquí, no está en segunda forma normal, es decir, ya está desnormalizado. Esta es una de las formas en que uno piensa en desnormalizar, en tener valores calculados o derivados. Ahora, esto que está aquí tiene un pequeño y gran problema. Como son valores calculados, son valores que se van modificando o cambiando constantemente. Porque, por ejemplo, un médico, por ejemplo, el médico Pedro, puede que hasta el día de hoy haya atendido 20 pacientes, pero mañana ya va a atender a 5 pacientes más, por lo tanto aquí lo que debe tener son 25. Entonces, el problema de tener valores calculados en nuestras tablas es, y eso lo van a ver en programación de base de datos después, es que cuando eso sucede hay que crear objetos en particular que automáticamente vayan actualizando estas columnas que están aquí. Y esos objetos se llaman triggers o disparadores. Eso sí o sí después se tienen que crear, ¿ya? Pero eso ya es un tema ya para después. Pero esto, por ejemplo, es una forma de desnormalizar. Cuando también se habla, bueno, aquí también pasa lo mismo, con el total de ventas, por ejemplo, ¿ya? Otra forma de desnormalizar, que es lo que me decías tú, de juntar tablas, pero ojo, que no cualquier tabla. Por ejemplo, aquí lo que se hizo fue juntar el código de la categoría del producto con el nombre de su categoría. Pero siempre y cuando, ¿cierto?, tenga muchas consultas. Eh, bueno, ahí Diego está enviando un link para que se suscriban. Se supone que ahí va a estar el video. ¿Ya? Entonces, aquí se opta por unir las dos tablas, pero no porque sí o porque se me ocurra, sino que porque por alguna razón eh, mis aplicaciones tienen, o en definitiva, tienen tantas consultas a estas dos tablas que uno tiende a pensar que lo mejor sería juntarlas. Aunque yo no lo comparto mucho, pero es otra forma de desnormalizar. Otra forma de desnormalizar es lo que está ahí, que es lo que decíamos nosotros, ¿ya? En donde un médico tiene o puede tener varias especialidades. Entonces, lo que se opta es por dejar en la tabla médico cuál es su especialidad 1, especialidad 2, especialidad 3, especialidad 4. ¿Ya? Antes del 18 de julio. Ah, si tengo dos tablas o entidades que alojan datos que pueden llegar a ser iguales, es decir, se va a repetir el root para ambas, pero ambas representan algo diferente. Como qué cosa, por ejemplo, es que nunca tú vas a tener el mismo root en la misma entidad, Soledad. O sea, lo que podrías tener en una entidad, por ejemplo, podría ser tu root como empleado y tu root del cónyuge. Si bien es cierto, son root,
pero ambos guardan datos distintos porque uno es tu root como valor y el otro es el root de tu cónyuge. Por lo tanto, son atributos distintos. Dice, tengo una entidad llamada postulante y otra afiliado. Almacenan los mismos datos, pero representan algo diferente. ¿Cuál es la diferencia entre postulante y afiliado, Soledad? ¿Qué es distinto? ¿O qué lo hace distinto? O sea, yo puedo ser un afiliado y puedo ser un postulante, ¿eso? Soledad. No, en ese caso tú necesitas sí o sí tenerlos en tablas distintas. Jamás juntarlos. Pero un afiliado, perdón, la redundancia. Una persona puede ser postulante o puede ser afiliado. ¿Eso es? ¿Ya? ¿Y el afiliado? ¿Y puede ser los dos? Entonces ahí tú lo único que tendrías que tener, entonces ahí lo único, o sea, ahí lo que tendrías que tener aquí es un tipo nomás, nada más que eso. Tener aquí por ejemplo, aquí un atributo. Voy a colocar aquí, por ejemplo, tipo paciente. ¿Sí? Comillas, porque eso lo que debes tener es, pero ahí podrías tener un tipo, pero eso es todo, porque si va a tener los mismos datos, o tiene los mismos datos, no tiene sentido que tengas otra entidad. Ahora, si tiene datos distintos, sí, ya, si yo como paciente tengo, perdón, si yo como postulante tengo root, nombre y ciudad en la que vivo, y como afiliado tengo código, tengo sueldo, tengo nombre y etcétera, entonces sí o sí ahí tú tienes que tener, las entidades son diferentes, porque van a guardar datos distintos después. No sé si me expliqué, Soledad. ¿Sí? Ya. Ya vuelvo entonces, nada, chiquillos. Entonces, por ejemplo, aquí también se habla de desnormalizar, ¿ya? Cuando junto cosas. Aquí hay otro ejemplo, en donde vamos a repetir, por ejemplo, del producto, se guardan cuáles han sido todos los valores que ese producto ha tenido en periodos distintos. Pero si necesito consultar siempre el último valor que tiene el producto, entonces quizás lo mejor para que las consultas sean más rápidas es pensar en tener aquí una columna que almacene el valor actual siempre, en vez de tener que ir a consultar a esta tabla histórica. Ahora, ojo que cuando se habla de desnormalizar, no es porque sí nomás y no es porque nos tinque, sino que pasa por varios procesos antes de llegar a desnormalizar. Y de hecho la desnormalización es la última opción en la que pensamos o en la que tendríamos que pensar, porque se tiende a creer y siempre pasa de que cuando ya nuestra base de datos se construyó, o sea, cuando
creamos las tablas en la base de datos, ¿cierto? Y cuando comenzamos a crear nuestras aplicaciones, las aplicaciones andan súper rápido porque las tablas tienen datos de prueba nomás. Vamos a suponer que tienen 20 filas y etcétera. Entonces todo funciona súper bien. El problema está cuando esas tablas son pobladas con los datos que son reales. Y en lugar de tener 10 empleados, que fueron con los que probamos siempre, ahora resulta que son 5.000 empleados. Y comienzan los problemas, porque lo que antes, o las consultas que antes funcionaban súper bien, ahora ya no funcionan tan bien. Y a medida que las tablas van teniendo más datos, muchas consultas van siendo mucho más lentas. Entonces, muchos informáticos tienen que decir, entonces lo primero que vamos a hacer es desnormalizar. Y no es así. Es el último paso en el que tiene que pensar un informático como nosotros. Porque cuando hay un problema de lentitud de las consultas, lo primero que tenemos que ver es si esa consulta está construida en forma eficiente. Porque una cosa es que la consulta obtenga los datos y otra cosa es que la consulta esté construida eficientemente. ¿Y qué significa, por ejemplo, que esté construida eficientemente? En la posición en que yo coloco las tablas en un join de tablas, que lo van a ver el segundo semestre en SQL, por ejemplo. Ahora, para afinar la sentencia de SQL hay que estudiar harto y hay que practicar. Pero eso es lo primero que quienes desarrollamos tenemos que fijarnos en que si nuestras consultas están construidas de la mejor manera. Ahora, si hemos llegado a la conclusión de que sí están construidas de buena manera, la segunda pregunta que nos tendríamos que hacer es si las tablas tienen un objeto, que también lo van a ver en el segundo semestre, un objeto que se llama índices, que son objetos que permiten y que se crean, que nosotros los creamos y que permiten que las consultas sean más rápidas. Entonces, si ya hemos pasado porque las consultas están bien construidas, porque están los índices que se necesitan para la consulta para que sea rápida, lo tercero que tenemos que preguntarle, y ya no es a nosotros, sino que es a alguien que tiene el puesto de administrador de base de datos o de DBA, le tenemos que preguntar a él es si las tablas tienen las estadísticas necesarias para que las consultas funcionen. El DBA, cuando ustedes le digan de la estadística, él va a entender lo que es. En términos generales, una estadística es un valor que se almacena en la base de datos, que a la base de datos le indica cuánta es la cantidad de filas real que tiene la tabla. Y la tabla tiene que tener estadística, porque si no la tiene, entonces también eso hace que las consultas sean más lentas. Entonces, si ya pasamos porque nuestras consultas están súper bien construidas, si ya pasamos porque tenemos todos los índices que necesitamos, si ya pasamos porque el DBA nos dijo que sí, que las tablas tienen las estadísticas, entonces nuestra última opción es pensar en que tenemos que desnormalizar. Por eso es que siempre se dice que la desnormalización es la última opción. Ahora, muchos toman la desnormalización como la primera opción, pero siempre debería ser la última opción, el desnormalizar. ¿Ya? No sé si hay más dudas, chiquillos. ¿Alguien tiene más dudas? Que quieran aclarar, que quieran resolver. Estoy abierta a cualquier consulta que me quieran hacer. O que sientan que hace falta que les explique más. ¿Ya? Bueno, Dígame, la escucho. y ahora sí. ¿Me escucha? Sí, yo la escucho.
Ya, si puede volver al ejemplo que estabas haciendo delante de los pacientes creo. ¿Aquí? Sí. Ahí donde dice ficha médica paciente, usted en un momento puso que la fecha cita médica no tiene que ser como código primario, No, yo no dije eso. Lo que yo dije ¿no? fue que, Entendí eso. porque alguien me dijo que yo pusiera esto. Eso es lo que casi todos hacen. Ah, claro, sí, sí, porque, bueno, sí, eso fue la verdad. Pero a nosotros se nos explicó igual que así fuese, que todas las entidades tienen que tener un código primario. Es que todos la tienen, po. Y si no, eso, y se nos explicó que si no estaba, que uno debería crearlo. Sí, uno lo tiene que crear, pero esta entidad por sí sola ya tiene un atributo que lo hace único, que es la fecha de cita médica. Lo que pasa es que esta entidad, como es débil, además va a tener el RUT del paciente más la ficha cita médica. Por lo tanto, esta entidad no necesita tener un ID de cita médica. Ah, ok, ya entendí. Pero Ahora, eso pasa como con fechas, cuando algo es lo que pasa específico. es que, lo que pasa es que cuando una entidad es débil, sí o sí ¿Eh? necesita la, el identificador único de su entidad fuerte. Eso va a ser sí o sí, más un atributo más que debe estar acá. Pero la entidad débil por sí sola siempre va a tener un atributo de identificador único. Son muy raras las situaciones en que una entidad débil no tiene un atributo por sí solo. O sea, yo no, no tiene sentido que yo le coloque aquí un ID de cita. ¿Para qué le voy a colocar un ID de cita? Para para el modelo en definitiva. No me sirve para nada. Mm. Ah, ya sí, ahí sí le entiendo el porqué, ¿Sí? pero no, Ahora no sí, se nos había aclarado eso en sí. ¿ya? Por eso explico que en muchos casos se tiende a decir, no, cree el atributo ID nomás y nos llenamos de ID, siendo que las entidades por sí solas ya tienen, tienen atributos que sumados a su atributo de la entidad fuerte hace que sea única una fila que yo guarde ahí después. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Cristian me pregunta, dice, se dice que hasta la tercera forma, la tercera forma de normalizar mi base de datos funciona bien. ¿Qué ocurre si chequeamos una o las siguientes? Tal vez no sería necesario desnormalizar. No, si la única situación en que nosotros nos vamos a ver enfrentados a pensar, y por eso dije a pensar, en llegar a desnormalizar, la única vez va a ser cuando las consultas que se hagan sobre esos datos o sobre las tablas que vayamos a construir se tornen extremadamente lentas. ¿Ya? Es la única opción en que tendremos que pensar nosotros en desnormalizar. Porque si nuestro modelo normalizado no tiene ningún problema después para los procesos que se construyan sobre esas tablas o las consultas que se construyan, no tiene sentido el desnormalizar y de hecho no tiene ningún sentido el desnormalizar. No sé si me expliqué o era eso lo que me preguntó Cristian. ¿Sí? Ya. Por eso digo que el desnormalizar es la última opción que tenemos nosotros. Hay que pasar primero por las tres fases que yo les dije. Ver nuestro código, cómo lo construimos, más allá del que, como decimos, como dicen ustedes, pero funciona, dicen, sí funciona, pero cuando lleguemos a trabajar al mundo real, vamos a tener que fijarnos en que más allá de que funcione, es qué tan bien construida
va a estar hecha nuestra consulta después sobre esos datos. Lo segundo dije yo que hay que preguntar o hay que ver si las tablas que construimos tienen índices, que lo van a ver después en consulta de base de datos, para qué sirven, pero son objetos que se crean para acelerar el acceso a los datos de las tablas. Después tenemos que hablar con el DBA para consultar por las estadísticas. Ahora, si pasamos por esas tres cosas y está todo bien con esas tres cosas, entonces ahí recién nosotros tenemos que pensar entonces, entonces vamos a tener que desnormalizar. Antes de eso, no. ¿Ya? Alguien me preguntó más arriba. Eh, por lo general, eh, lo más común en desnormalización, lo más común en desnormalizar es lo que está aquí. Esto se usa harto para bases de datos de gestión, que son un tipo de base de datos cuyo objetivo es mostrar información ya precalculada o preprocesada. Entonces, esto que está aquí en tener totales es como la forma más común de que podamos ver, entre comillas, que un modelo está normalizado. eh, Algo que también se usa es el unir tablas, pero no cualquier tabla, porque, por ejemplo, aquí dice que se une la tabla de producto con categoría, pero esto se concibe también cuando yo sé que en la categoría, por ejemplo, yo voy a tener a lo más unas 3 o unas 4 categorías. Pero si voy a tener en esta tabla, voy a tener 1000 categorías, es impensado que yo piense en hacer esto que está aquí. Es lo menos óptimo que puedo hacer. En ese caso, lo más óptimo es pensar, y ahora hablo de eficiencia ya de lo que tiene que ver con las tablas, lo óptimo aquí no es eh, juntar las tablas, sino que lo más óptimo es crear un índice. Por eso digo que eso se va viendo con la práctica y cuando en el segundo semestre vean índices, entonces van a ir sumando el conocimiento para que después puedan llegar a discernir qué es lo mejor que pueden hacer. Si crear índices, si unir tablas, y etcétera, etcétera. Pero por lo general, esto también se usa harto cuando yo guardo valores distintos en periódicos para algo en particular, como un producto. Entonces, siempre en las consultas, por ejemplo, en el supermercado, cuando tú pasas o cuando uno pasa por la caja, ¿cierto? Y cuando uno le marcan el producto que compró, siempre se ve el valor. Y el valor que se ve ahí es el que tiene el producto actualmente. Pero en los supermercados, en sus bases de datos, aunque no lo crean, guardan por el producto en definitiva, guardan cuáles son los valores distintos que ha tenido en distintas fechas, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, lo que se hace aquí también es desnormalizar el modelo, en este caso que está aquí, donde se guarda el valor actual porque es mucho más rápido para que se consulte y para que se muestre, por ejemplo, cuando la cajera pasa, como digo, lo que yo compré, es más rápida la consulta que el valor actual de lo que yo compré esté en esta tabla para que se muestre en forma, ¿cierto?, cuando se pasa el producto. Entonces, esas son como las formas más típicas. Esa que está ahí, esta que está aquí, sí o sí, en base de datos de gestión. ¿Ya? Como lo más común que uno puede ver. Alguien me preguntó por los arcos. Los arcos no tienen que ver con las formas normales, porque los arcos lo que pasan a ser son tablas nomás después. De hecho, los arcos nunca van a tener, porque los arcos son entidades. O sea, lo que yo creé aquí como un arco aquí o aquí es una entidad. No, pásalo. Tienen que entender que las formas normales, la primera, segunda y tercera
forma normal son para todas las entidades que tiene su modelo. Más allá si es una entidad fuerte, una entidad débil como la que está acá o como la que está aquí, más allá si es un supertipo con subtipo, más allá si es una exclusividad o lo que sea, sino que por cada entidad, todas las entidades tienen que estar en primera, segunda y tercera forma normal. Dígame, ¿quién me levantó la mano? Profesora, cuando, por ejemplo, una cardinalidad apunta a la misma entidad, parte de la entidad y apunta a la entidad, ¿cuándo pasa eso? Ah, Yo ya. lo he visto en ejemplos, pero no sé cómo aplicarlo, no sé Ya, cuánto debo aplicarlo. yo lo voy a explicar aquí un poquitito. Eso pasa, por ejemplo, aquí. Voy a correr esto para acá. Y voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, voy a tener la entidad médico, voy a tener su número de root, que va a ser su identificador único. Voy a nombrar ahí nomás ya. Voy a colocar su primer nombre. Eh, voy a colocar su celular, por ejemplo. Celular. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo sucede lo que dices tú? Lo que dices tú es lo siguiente. Lo que dices tú es esto. Eso, ¿cierto? Si es que no me equivoco. ¿Eso es? Ya. Este tipo de relación es una relación ¿de qué tipo, chiquillos? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué tipo de relación es? No, sí, es de uno, es a muchos. Ahí don José lo acaba de responder. Es una relación recursiva, es decir, es de uno a muchos, pero sobre la misma, sobre sí misma en definitiva. ¿Cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, aquí lo que estoy tratando de decir con esto que yo hice aquí, estoy diciendo que, por ejemplo, que un médico puede ser jefe de uno o varios médicos. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Porque un médico que es jefe sigue siendo un médico. Pasa lo mismo con un empleado, que uno puede ser jefe de varios empleados. Entonces, yo no necesito tener otra entidad que se llame aquí médico jefe, aunque algunos sí lo hacen. Pero lo hacen por un tema más de comodidad, en definitiva. Pero eso que acabo de hacer aquí es lo que, cierto, es cuando una instancia, voy a colocarlo ya en un contexto técnico, ¿cierto? De lo que tiene que ver con modelos. Cuando una instancia de aquí, es decir, cuando uno en este caso se relaciona con muchas instancias, pero del mismo tipo. En otras palabras, cuando un médico se relaciona con muchos otros médicos. ¿Ya? Entonces, esto es una relación recursiva. Y como es de uno, es a muchos, automáticamente cuando ustedes lo transformen este modelo, el identificador único que está aquí también se va a copiar acá, pero con otro nombre de columna. Miren, yo lo voy a transformar. Y eso usted lo tiene que también en forma manual, porque lo que va a hacer la herramienta va a hacer esto. Y va a colocar médico guión bajo en un room. Y la verdad que aquí lo que debiésemos nosotros hacer, esto es corregirlo manual y colocar aquí, podemos colocar médico jefe o jefe, como ustedes quieran colocarlo. Eso se cambia aquí en forma manual. Entonces ahora yo sé que el room que voy a guardar aquí es de un médico jefe, pero que al final lo que voy a guardar aquí es un room de un médico nomás, en definitiva. ¿Ya? Esa es una relación de tipo recursiva y se da para esos casos en particular.
Eh, puede ser una entidad a cargo que esté relacionada con médico. Eh, una entidad a cargo que sea recursiva con médico, no, porque si yo tengo una entidad a cargo, voy a irme para acá, porque si yo tengo una entidad a cargo, aquí, y aquí voy a tener el código del cargo, y aquí voy a tener la descripción del cargo, y aquí. Aquí no se da lo que dices tú. Aquí lo único que yo podría tener es esto. Es de uno es a muchos para acá. Ay, quedó de uno es a uno, pero voy a borrar esta. Voy a bajar este aquí. Eh, ahí. Pero esto ya no es, esto es de uno es a muchos, pero lo recursivo es aquí sobre la misma tabla. Entonces yo no puedo tener aquí, en esta tabla, cargo una recursividad. Porque ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que un cargo es de otro cargo o se relaciona con otro cargo. ¿Te fijas? Eh, José, distinto en la especialidad. Sí, váyase nomás, Patricia. Sí, no, no se preocupe. Espero que le haya servido este pequeño clase. ¿Ya? Entonces, distinto es la especialidad, que ahí sí o sí es una entidad y pasa lo mismo con el cargo, que, que, que al final puede que un médico sea jefe, sí, sí él puede ser jefe, eh, pero, pero, pero de cierta manera en su modelo yo tengo que saber qué médico es jefe de qué médico. Y eso se relaciona aquí. Por eso digo, pero hay unas que optan por crear una entidad médico jefe. Y en esta entidad médico jefe vuelven a repetir el RUN del médico y etcétera. El nombre del médico, el primer nombre del médico y etcétera. Y en definitiva están redundando porque aquí van a estar los mismos datos del médico y aquí también van a estar los datos del médico. ¿Ya? Eso. ¿Más dudas? Chiquillos, preguntas. Eh, don Jimmy me dice, profe, dice, por lo general uno se da cuenta de los campos repetitivos más fácil cuando hay vista de usuarios, que cuando solo es narrativa. En el último caso, ¿cómo se identifican estos campos? Eh, solamente cuando, a ver, lo que sucede es que, por ejemplo, si, si yo te cuento a ti, o sea, yo soy el usuario, y yo te cuento a ti y te digo, aquí en el hospital, por ejemplo, los, todos los pacientes o todos los pacientes a lo menos tienen una cita médica o han tenido una cita médica o tienen varias citas médicas. Entonces, cuando ya te dice varias citas médicas, cuando tú modelas aquí, sí, tú te vas a dar cuenta de eso solo, porque, porque cuando él te narre, tú vas a atender a hacer lo que comenzamos a hacer al principio. ¿Te fijas? Aquí, mira. Cuando uno, cuando, cuando uno lee, lo primero que va a tender a hacer es esto, con la narrativa. Es decir, ya, el paciente entonces tiene fecha, cita médica. Eso es lo que va a surgir sí o sí cuando se narre, que fue lo que nos dimos cuenta nosotros. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer eso.
Digo, ya listo, estoy bien, guardo todo, sí. Comienza mi proceso de normalizar y comienzo a observar y parto con esta entidad. Entonces digo ya, el DB root es de este paciente en particular, su nombre, su correo, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a guardar un valor para ese root porque ese root solo tiene un dígito verificador, solo tiene un primer nombre, solo tiene un segundo nombre, solo un apellido, solo un correo, solo un teléfono fijo, solo un celular. Pero aquí, cuando llegue aquí y yo me pregunto, ¿ese paciente tiene solo una fecha cita médica? Y yo mismo me voy a responder, no, porque tiene varias. O sea, puede tener una, pero un paciente, pero los pacientes a lo menos van a tener una, pero existe la posibilidad mayor de que tengan más de una. Por lo tanto, digo, entonces este atributo aquí no puede estar. Entonces, tú te vas a dar cuenta solo de más allá de cuando es, o sea, yo sé que en una vista de usuario, ¿cierto? Es como súper fácil encontrar el grupo repetitivo, porque eso está dado sí o sí, por ejemplo, acá. Acá está claro que hay un grupo repetitivo, con solo mirarlo. Entonces yo lo veo y digo, ya, aquí hay un grupo repetitivo, por lo tanto, aquí sí o sí surgen entidades distintas. En una narrativa no, porque tú lo vas a ir escribiendo, tal cual como yo lo hice acá. Pero cuando tú lo escribas y tú comiences a pasar por la primera forma normal, tú solo te vas a empezar a dar cuenta de eso. ¿Ya? No sé si me expliqué, Jimmy. ¿Por aquí queda un poquito más claro? ¿Sí? Ya, qué bueno. Ya, ¿alguien más tiene dudas, preguntas? Para no darles más la lata, chiquillos. ¿Dudas, preguntas? ¿Voy a hacer el último sondeo? Si no, ya para que descansen también un poquitito. Ya, ¿me pueden responder ahí por favor si alguien tiene dudas, alguna pregunta? Si no, para sentirme conforme de que algo les ha servido esta pequeña clase. Ya, hay 14 que no me han respondido, no sé si tienen dudas. Todavía me faltan 11 que responder. Ya, si no hay más dudas, me parece ya, pero ya estamos claros. Ya, chiquillos, para mí ha sido un placer, un gusto de hacerles clases, clase entre comillas, pero de haber explicado un poco. Espero que les haya servido, que les sirva y, y nos estaremos viendo en una próxima clase, si es que el público lo pide. Ya, la grabación se la voy a entregar a Diego y él la va a disponibilizar